La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Las 8 de hoy por hoy en Ser Podcast. Hola, muy buenos días. Vivimos tiempos tan fugaces, va todo tan deprisa, que ayer nos despertamos con las últimas novedades del fraude fiscal de la pareja de Isabel Díaz Ayuso y nos acostamos con una nueva convocatoria electoral, esta vez en Cataluña y sin presupuestos del Gobierno central, y en medio el Congreso de los Diputados convertido en un lodazal donde el estiércol voló entre los escaños a cuenta de la corrupción. Todo esto en un día, en un solo día. Coincidieron en el tiempo dos plenos, el de la sesión de control al Gobierno en el Congreso y el de los presupuestos en Cataluña. Todos estábamos pendientes del Congreso, donde PSOE y PP se atizaron como nunca, pero la noticia estaba en el Parlamento. Una noticia que acabaría teniendo consecuencias para el gobierno de Pedro Sánchez antes de que terminara el día. Los comunes mantuvieron el pulso y con la excusa de la construcción de un macrocomplejo turístico, podría haber sido cualquier otro, le tumbaron los presupuestos a Pere Aragonès, que en debilidad extrema desde la salida de Junts de su gobierno anunció un adelanto electoral. Y Pedro Sánchez, ante la evidencia de que la negociación con los independentistas en plena batalla por los votos va a ser imposible, tumbó sus cuentas hasta el año que viene. Hasta aquí los titulares, pero lo que hay detrás es un lío impresionante que solo tiene una clave electoral, que va a impedir que de una vez por todas, además, los catalanes tengan unas cuentas pensadas para el funcionamiento de la comunidad, ya lejos de las ambiciones identitarias, unos presupuestos para las cosas del día a día, que es lo importante. Los comunes, socios en Madrid, atención, de los socios del Gobierno de España, de Sumar, ahí es nada, no apoyaron los presupuestos con la excusa del complejo turístico. Electoralismo puro y pensando además en las combinaciones en el Ayuntamiento de Barcelona, en las que no me extiendo por no aburrirles. Esquerra activa la maquinaria electoral pensando que pilla Junts sin candidato, por mucho que Puigdemont diga lo que diga, y con el PSC atado al caso Koldo y a la ley de amnistía. Y el PSOE, que ya tiene suficiente encima, retira los presupuestos casi para no perder el tiempo en una negociación que sabe fracasada. Como ven, todo y todos pensando en los ciudadanos. Bueno, pues veremos cómo le sale la jugada a Esquerra, veremos cómo le sale al independentismo, porque si los catalanes son capaces de superar este episodio de locos y recuperar la senda de la normalidad traducida en soluciones para sus problemas reales, se podrá dar por bien empleada. Pero si no consiguen salir del bucle, será desesperante para Cataluña y se van a notar los efectos también en Madrid. Àngels Barceló. Vamos a ir enseguida con el análisis de ese adelanto electoral en Cataluña y cómo eso reconfigura todo el mapa político. Como decíamos, para empezar, deja sin presupuestos al gobierno, que hoy mismo va a sacar adelante la amnistía en el Congreso. Pero antes, las novedades sobre el caso de Isabel Díaz Ayuso, que ayer negó que su novio deba 350.000 euros a Hacienda. Sastre, buenos días. Buenos días, Barceló. Ella, que habló de una inspección salvaje, lo presentó de otra manera. Es falso que sea él quien debe a Hacienda 350.000 euros por fraude, y no solo no le debe nada, sino que es Hacienda quien le debe los casi 600.000 euros a pagar por intereses. Pues la realidad es otra. La realidad es que fue el abogado de la pareja de Ayuso quien escribió no a Hacienda, sino a la Fiscalía para reconocer el fraude e intentar llegar a un acuerdo. En el correo, el abogado llega a escribir: ciertamente se han cometido 2 delitos contra la Hacienda Pública. Es una información que les ha adelantado la SER y de la que hasta ahora nos ofrece más novedades Miguel Ángel Campos. Fue Carlos Neira, el abogado de la pareja de Ayuso, quien se dirigió en primer término a la Fiscalía de Madrid el pasado 2 de febrero, ofertando un acuerdo de conformidad que pasaba por asumir íntegramente los hechos, reconocer la comisión de los 2 delitos fiscales y el pago de la cuota defraudada y de los intereses de demora a Hacienda. Cito literal el correo del abogado de la pareja de Ayuso al que ha accedido la SER. De común acuerdo con Alberto González, es voluntad firme de esta parte alcanzar una conformidad penal, reconociendo íntegramente los hechos. Ciertamente se han cometido 2 delitos contra la Hacienda Pública, así como proceder a resarcir el daño causado pagando íntegramente la cuota e intereses de demora. Fin a la literalidad. La Fiscalía de Madrid denuncia 11 días más tarde a la pareja de Ayuso ante los tribunales por 2 delitos fiscales y falsedad en documento. Fuentes fiscales consultadas por la SER afirman que el único pacto de conformidad con reconocimiento de los delitos y aceptación de la sanción es el que ha propuesto la defensa de Alberto González al fiscal del caso,
el pasado 2 de febrero. El fiscal se ha limitado a contestarle que tomaba nota y que a priori no observaba obstáculos para alcanzar el acuerdo siempre que reconozca los 3 delitos, pague la sanción y asuma la condena, como es habitual en casos similares. Por tanto, fue el abogado quien se dirigió primero a la Fiscalía y quien reconoció los 2 delitos. No estamos hablando de una inspección de Hacienda, estamos hablando de otra cosa. Todo esto les estamos contando desde ayer, que el gobierno de Ayuso disparó el dinero que entregó al grupo sanitario Quirón, que es el principal cliente de la empresa del novio de la presidenta. Pasó de pagar 20 millones, la comunidad, 20 millones en 2020 a 400 en 2022. Eso ocurrió después de haber destituido a la interventora general de la comunidad. Javier Carrera, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Fueron en concreto 393 millones concedidos por el Consejo de Gobierno presidido por Ayuso entre noviembre y diciembre de 2022 a las empresas del Grupo Quirón que gestionan varios hospitales de la comunidad. Se trataba de unas deudas contraídas desde 2015, pero no es hasta ese año, hasta 2022, cuando se da la orden política de comenzar los pagos de forma voluntaria, y de golpe la cifra contrasta con los apenas 20 millones que se dedicaron a ese concepto en 2020. Desde la Consejería defienden la normalidad de esos pagos, unos pagos que se dispararon ese 2022 y apenas unos meses después de la destitución nunca explicada de la interventora encargada de su fiscalización. Javi, gracias. Hasta luego. He cometido el error de empezar una relación sentimental con una persona a los 45 años y no a los 20. Luego, si después de toda una vida trabajando, esta persona tiene un patrimonio y se puede permitir comprarse una casa o un coche o 7, mientras esté legal, mientras esté todona, mientras esté en notario, yo soy libre de subirme en ese coche o meterme en esa cama. Ayuso va a comparecer esta mañana en la Asamblea de Madrid. Hay sesión de control a la que acudirá después de esta rueda de prensa de ayer, en la que señaló directamente a Pedro Sánchez. Así que no somos todos iguales, señor Sánchez. Yo creo que a lo mejor lo que tiene que hacer es relajarse. Relájese, porque no sabemos qué le está pasando. Lo que a lo mejor le conviene son unas vacaciones en República Dominicana. Y usted lo sabe muy bien, hay vuelo directo. Relájese. Veníamos de haber visto un poco antes cómo algo se rompía en el Congreso. Estamos ante un supuesto muy grave de corrupción, señor presidente, que afecta a su gobierno, a su partido y probablemente a usted. Que tenga coraje, que sea valiente, que exija la dimisión de la señora Ayuso como presidenta de la Comunidad de Madrid, aunque eso le cueste el puesto como al señor Casado. Seguro que en su casa no están muy contentos con lo que usted acaba de decir. Vamos a imaginar que yo soy alto cargo de una comunidad autónoma, pongamos que de la Xunta de Galicia. Y durante 5 años, desarrollo una relación de estrecha amistad con un capo del narcotráfico en Galicia. Veníamos de haber visto así como algo se rompía en la sesión de control. Y fue después de eso cuando el PP decidió ir a la oficina de incompatibilidades, lo que hará hoy, para pedir que inhabiliten a Sánchez por 10 años. Mariela Rubio, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Porque el PP señala aquí a la mujer del presidente del gobierno y los vínculos que le atribuyen el rescate público de la compañía Air Europa. Sí, la dirección del partido se decía ayer airada por el tono de Sánchez hacia el entorno personal, es textual, de la presidenta madrileña, y en la calle Génova aseguran estar legitimados para hacer lo propio con la familia del presidente. Sin embargo, a diferencia del caso de la pareja de Ayuso, no existe investigación tributaria o judicial referente a Begoña Gómez. Los populares basan su denuncia en artículos periodísticos, en informaciones que refieren supuestos vínculos económicos y profesionales de Gómez con Air Europa. Según el PP, Sánchez, por tanto, debió abstenerse en la reunión del Consejo de Ministros de noviembre de 2020, donde se aprobó el rescate público de la compañía aérea. Esto es lo que denunciarán los populares hoy en la Oficina de Conflicto de Intereses, mientras en Génova amenazan ya con citar a la mujer del presidente en la comisión de investigación sobre el caso Koldo en el Senado. Mariela, gracias. A vosotros. Pues esta es una de las derivadas que va a traer el jueves, todavía con los ecos del caso Ayuso. Y el otro gran asunto... He decidit convocar eleccions al Parlament de Catalunya para el proper 12 de maig. Es Cataluña, con ese adelanto electoral que deja hoy mismo a Sánchez con amnistía. Saldrá del Congreso a la espera de lo que pase en el Senado, pero sin presupuestos. Lo contamos en cuanto Carbó nos cuente el pronóstico del tiempo, que será parecido al de ayer, aunque con más nubes, Jordi.
Será un pequeño cambio que afectará sobre todo a medida que avance la tarde a la mitad oeste de la península. Más tarde, ya de noche, llegará al Mediterráneo. Básicamente, aumento de nubes, poca agua dejarán, algunos chubascos al final de la tarde, sobre todo en el interior, de esos que afectan pocas poblaciones. En Galicia, especialmente en las Rías Baixas, sí que la lluvia caerá con más intensidad y persistencia, insistimos, durante la tarde. Igualmente va a hacer sol en la mayor parte del país, dando lugar a una sensación de ambiente suave durante la tarde. Ahora hace algo de frío, durante la tarde al sol, ambiente agradable, cálido incluso en provincias como Valencia, Alicante y Murcia, donde las máximas se situarán alrededor de los 25 grados. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. A las 5 de la tarde anunció Aragonés que adelantaba las elecciones y a las 8 de la tarde confirmaba María Jesús Montero en Hora 25 que eso implicará que el Gobierno se quede sin presupuestos para este año. La convocatoria electoral en Cataluña altera de forma clara el tablero político y lo que corresponde, lo que toca después de leer los acontecimientos y siendo realista es realmente aprovechar estos trabajos y estos preacuerdos que hemos llegado con algunas formaciones políticas para trabajar en los presupuestos de 2025. Vamos al origen. Barcelona, Xavi Abelló, buen día. Hola, buen día. Aragonés decide adelantar las elecciones en vista de que los comunes le tumban las cuentas. Una decisión que el propio Aragonés tomó hace una semana cuando se dio cuenta que los comunes ya habían decidido llevar hacia el fracaso los presupuestos, pasara lo que pasara durante la negociación. El presidente les acusa de echar por la borda los presupuestos que mayor inversión contemplaban y les responsabiliza tanto a ellos como al PSC de haberse hecho vetos cruzados, poniendo en el centro del debate el macrocasino del Hard Rock. El proper 12 de maig, la ciutadania de Catalunya triarà entre la responsabilitat o la irresponsabilitat. El 12 de mayo, responsabilidad o irresponsabilidad, le respondía a la líder de los comunes, Jessica Albiach, en Hora 25. Lo que demuestra en realidad es una gran incapacidad del presidente Aragonés de poder llegar a acuerdos con otras fuerzas políticas. Y aunque el PSC sí que dio apoyo a los presupuestos, Salvador Illa ya advirtió que estaba preparado. Cuanto antes voten los catalanes, mejor. Celebramos el anuncio de convocatoria electoral para el 12 de mayo. Junts, por cierto, fue el único partido que durante el debate le pidió la convocatoria electoral. No, ahora la duda, Xavi, que ellos alargarán todo lo que puedan, es si Puigdemont será el candidato de Junts. Podría estar en las listas sin problemas, como ya hizo en 2021, pero el interrogante es si podría ser un candidato efectivo en una investidura presencial. Él ha sugerido que con la amnistía debería llegar a tiempo. Amb el calendari que el president Aragonès proposa, és evident que el debat d'investidura jo hi podré ser present. Que podría estar presente, decía Puigdemont. De hecho, Junts acusa a Esquerra de haber adelantado las elecciones para evitar que la amnistía llegara a tiempo. I precisament per alguns que han fet segons quin càlcul de que siguin el 12 de maig... Jordi Turull insinúa que Aragonés ha hecho un error de cálculo. El secretario general de Junts sí que ha quedado seguro descartado como alternativa porque sigue inhabilitado. Seguimos, Xavi, en el abierto. Gracias. Hasta ahora. Guillermo Lerma, buenos días. ¿Qué tal, Ángel? Buenos días. Todo esto deja al Gobierno con la amnistía saliendo del Congreso, pero sin presupuestos, que son la principal señal de estabilidad de un Ejecutivo. Pero dicen en Moncloa que se puede aguantar con las cuentas prorrogadas y a la espera de poder sacarlas para el año que viene. Sí, aunque no era esa la intención del Ejecutivo, en los últimos días el Gobierno había intensificado las conversaciones con los socios parlamentarios con la idea de presentar los presupuestos de este año cuanto antes. Se quería así también mandar un mensaje de estabilidad y consolidación de la legislatura, pero la decisión de Pere Aragonés echa al traste ese plan. Sánchez comunicó ayer que paraliza la negociación de las cuentas. El país estará un año con los presupuestos prorrogados hasta que la coalición compruebe si logra sacar las cuentas del año que viene, una vez se haya aclarado el escenario electoral. Los comicios complican el diálogo. Fuentes socialistas explican que no tenía sentido negociar las cuentas en mitad de una campaña, con los socios subiendo el precio de su apoyo o haciendo cesiones a Esquerra y Junts, mientras el PSC compite por el voto antiindependentista. En la Moncloa, Ángels, creen que en cualquier caso esto no pone en jaque la legislatura. La mayoría que da respaldo al Gobierno, dicen, se va a escenificar hoy en la votación de la amnistía, aunque hay fuentes que admiten que esto supone otro parón, uno más, del que culpan en parte a la formación de Yolanda Díaz. Guille, gracias. Hasta luego. Hoy por hoy noticias.
Ser Podcast. Vamos a Tarragona, donde un preso mató ayer a la cocinera de la cárcel y luego se suicidó. Ser Catalunya, Sergi López. La víctima y el autor del crimen trabajaban en la cocina del centro penitenciario de Mas-Enric, que ya formaba parte de una iniciativa para la reinserción de presos. Él hacía tiempo que cumplía condena en esta cárcel y estaba trabajando también en la cocina. El crimen se materializó con arma blanca. Luego el hombre se suicidó en el mismo lugar donde había matado a la mujer. Los Mossos ya han abierto una investigación por las dos muertes. Los sindicatos del sector piden la dimisión de la consellera de Justicia y del secretario de Medidas Penales por los reiterados casos de agresiones en las cárceles catalanas. Este mediodía han convocado una concentración de condena en todos los centros penitenciarios de Cataluña. Y una información ahora que tiene que ver con Prisa, el grupo editor de la cadena SER. También la agencia Standard & Poor's ha subido el rating de Prisa y destaca que la mejora de los negocios supera las expectativas. Javier Ruiz, hola. Sí, la agencia de calificación Standard & Poor's acaba de mejorar la calificación de Prisa, el grupo editor de la cadena SER. Subimos la calificación de Prisa porque su crecimiento en ingresos y en EBITDA superan nuestras previsiones en 2023, dice la agencia literalmente en un informe en el que añade: anticipamos que la generación de caja libre va a mejorar aún más en 2024 y 2025. La agencia de calificación, importante porque son quienes fijan la reputación financiera y los intereses, al fin y al cabo, que pagan las compañías en créditos, dice: los instrumentos financieros que ha emitido Prisa anticipan que va a reducir su pago de intereses y que va a respaldar su flujo de caja. Es, Ángels, la segunda agencia que mejora esta perspectiva en 2 semanas, después de que lo hiciera también la semana pasada Moody's. Javi, gracias. Un abrazo. En Gaza. El secretario de Estado de Estados Unidos, Blinken, ha pedido esta madrugada a Israel que abra más puntos para la entrada de alimentos y de medicinas en la franja, que los trabajadores humanitarios puedan hacer su trabajo, es lo que reclamaba desde Washington. Esta noche también ha aumentado a 6 el número de muertos en un ataque israelí contra el centro de la UNRWA, la organización que tiene la ONU destinada específicamente a la ayuda a los refugiados palestinos. En 10 minutos el abierto. Hoy lo compartiremos con Nacho Corredor, Javier Aroca y Elisa de la Nuez. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.